Actualmente, 8 de la mañana con 42 minutos. Esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un estudio sobre las condiciones de las mujeres en reclusión en nuestro país, en los penales. Con ese motivo, tuve oportunidad de platicar con el tercer visitador de esta comisión, Andrés Aguirre, para conocer más de lo que ha arrojado este estudio y de esta circunstancia tremenda en función de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se encuentran recluidas. Esta entrevista fue realizada el día de ayer por la mañana en las propias instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Hay derechos humanos aún en la cárcel? ¿Tienen que verlos? ¿Tienen que observarse? Sin duda, hay derechos inherentes a las personas privadas de libertad. De hecho, una de las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ver precisamente con la supervisión del respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario. Recientemente se modificó ese artículo por parte del Congreso y ahora nos dan esa atribución a los centros de reinserción social, como se denominan actualmente en la Constitución, y nos obligan también, algo que ya veníamos haciendo, que es el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Más allá de la labor misma que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este tipo de valoraciones y evaluaciones, ¿no? ¿Qué es lo que internamente motiva este estudio en particular que se ha presentado esta semana y del cual estamos charlando, que es los derechos humanos de las mujeres en reclusión? ¿Cómo inicia? ¿Cuál es el día en el que esto dicen hay que estar ahí? Habrá habido alguna señal seguramente para iniciar con un proceso largo, me imagino. Lo que estamos viendo ahora es la conclusión. Así es, Mario. Esto inicia, como la atribución propia de la Comisión. Al visitar este tipo de espacios, te das cuenta, y hemos dado cuenta, la Comisión Nacional a través del presidente de la Comisión, ha dado cuenta de la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario nacional en lo general, y que se agrava de manera específica en el caso de las mujeres. En 2002, la Comisión Nacional emitió una recomendación general sobre la situación de las mujeres en el sistema penitenciario mexicano. Después se emitieron otro informe relacionado con eso, que tenía que ver también con las revisiones que hacían al interior de los espacios penitenciarios. Y sin duda, derivado del trabajo que viene realizando el presidente de la Comisión Nacional, don Raúl Plasencia Villanueva, hemos detectado la publicación de los diagnósticos nacionales, en todo el sistema, un agravamiento por el abandono que ha sido objeto, pero de manera específica el caso de las mujeres nos preocupa porque al ser una minoría, el 4%, el 4.90 y tantos por ciento hoy día, no se le atiende desde una perspectiva de género. No se le atiende a la mayoría, ¿no? Hablando de las condiciones de reclusión en este país, pues ¿por qué atender a la minoría? Digamos que apenas llegan quizá al 5%. Así es. Eso hace que tengan una situación de desventaja y desde algún aspecto discriminatoria también. Porque se les confina a espacios dentro de las prisiones de varones, siendo que la propia Constitución y la Ley de Normas Minas establece la obligación de tenerlas en espacios separados. Hay tan solo 12 penales exclusivos para mujeres, ¿no? Así es, en efecto, Mario. Son 12 penales federales y son 69 penales mixtos, donde se albergan mujeres. Cuando se habla de penales mixtos, en un sentido estricto y con apego a derechos humanos y con apego a las disposiciones internacionales, ¿cuáles debieran ser las condiciones de coexistencia en estos espacios, en estos centros de reclusión, en los mixtos? En los mixtos debería, propiamente hablando, si se hicieran las cosas como señala esa legislación, es decir, la superficie o el espacio físico pudiera ser un mismo predio, pero en edificios perfectamente separados y perfectamente divididos. Hasta con bardas internas, si fuera el caso. Por supuesto. Bueno, entonces toman esta decisión, tienen este universo ya definido en función del número de penales exclusivos para mujeres, los mixtos, la población carcelaria de mujeres, y empiezan los hallazgos. Bueno, empieza primero, me imagino, en una mesa de trabajo, qué es lo que se va a valorar, a revisar, pero empiezan los hallazgos y vienen los primeros, quizá los más reveladores. ¿Cuáles son? Yo ingresé a la Comisión Nacional en la dirección de quejas y tuve la oportunidad de acudir a Islas Marías.
El señor presidente de la comisión me instruyó para acudir y de ahí nace realmente una inquietud que yo transmito, por supuesto, al señor presidente, de la situación que se observa de las mujeres en reclusión en Islas Marías, que tiene características muy particulares. Y sin duda, pues a nosotros nos llegan quejas de manera importante por lo que se refiere a los penales federales. Hoy tenemos 2 que se encargan de mujeres, uno precisamente Reguilet en Islas Marías y otro en el Ceferezo 4 de Tepic, Nayarit. Sí. Estas quejas las atendemos de manera inmediata. Yo he acudido a esos 2 centros en varias ocasiones y conozco la condición material en que se encuentran. Esas quejas generan esta gran inquietud. También el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, a través del que recorremos un buen número de centros para hacer la muestra, por disposición del señor presidente de la comisión, no hemos dejado de ir a ningún centro de mujeres. La vulnerabilidad de los presos en lo general es un dato universal por la condición de internamiento en espacios cerrados. Pero en el caso de las mujeres, evidentemente se agudiza más este tipo de cosas y se agudiza más la preocupación de las instituciones nacionales de derechos humanos para este tipo de aspectos relacionados con el internamiento de las mujeres y también con los menores hijos que ellas llevan a veces con ellos. Pero entonces me regreso, ¿cuál es el hallazgo que de manera contundente llamó mayormente la atención de ustedes? ¿Cuáles son esos encuentros con la realidad en las condiciones de trato, el hacinamiento que estamos detectando? ¿Esos serían los más importantes? Sí, señor. Digo, sin menoscabo del resto. Sin duda. Pero hablando de hacinamiento, ¿qué se encuentra? Es decir, encontramos en varios penales aspectos que tienen que ver, antes que nada, con el trato que reciben las mujeres, a las que no se les da espacios especiales para poder realizar actividades. Como son a veces algunos módulos de prisiones de varones, esos módulos los destinan para que se metan las mujeres. Son módulos donde se encuentran muchas veces hacinadas, muchas veces también por el régimen de privilegios que se observa de manera práctica en las prisiones, pues algunas pueden estar cómodas o algunos pueden estar cómodos y otros agolpados en mayor número en celdas de igual tamaño, pero sobre todo ese es el aspecto que a nosotros nos preocupa de manera importante. No tienen, por ejemplo, la parte médica, no tienen instalaciones médicas apropiadas en los módulos de mujeres, tienen que acudir al módulo de hombres para ir al consultorio. Los patios son compartidos, ellas tienen pequeños espacios, cuando quieren hacer alguna actividad tienen que ir al patio de los varones y tienen que trasladarse, y todas estas actividades tienen que programarse para que no coincidan preferentemente, lo cual genera un detrimento en las condiciones de internamiento de las mujeres y que evidentemente las discrimina respecto de la posibilidad de realizar ese tipo de actividades pues de manera cotidiana. Ahora, si nos regresamos a uno de los puntos que por los que pasa este estudio, esta valoración, el de estancia digna, menciona por ahí que obligan a las mujeres a desvestirse en frente de los custodios cuando tienen que acudir o a la rejilla de prácticas o tienen que trasladarse de un sector a otro dentro del reclusorio. ¿Por qué se tolera esto? ¿Por qué se permite esto? ¿Por qué las autoridades no han tomado cartas en el asunto? Pues eso es precisamente lo que hace la comisión, y esa pregunta sin duda que nos la hacemos nosotros mismos, y por eso el interés de difundir este estudio, esas prácticas que se realizan, tanto despojarlas totalmente la ropa, hacer que se pongan en cuclillas o hagan sentadillas, que se abran los glúteos enfrente de cualquier persona, pues son aspectos que vulneran la dignidad del ser humano, ¿no? Y que de ninguna manera tienen justificación, no en tiempos como los actuales, donde las tecnologías son lo suficientemente eficaces para que a través de un escáner corporal pueda detectarse si la persona tiene algún objeto o no. Esto lo hacen cuando ingresan las mujeres a las prisiones o cuando hay algún traslado, pero también lo hacen cuando salen de su propia estancia para acudir a alguna diligencia o para acudir a alguna actividad. Lo que resulta inexplicable, pues no va a haber nada en la celda que puedan sacar de la celda, y si lo hay, pues hay que ver por qué hay cosas dentro de la celda, ¿no? Así es. Ahora, en cuanto a los niños que viven con sus madres en la prisión, que son más de 377 según el estudio, los menores que viven en los reclusorios con sus madres, ¿y los derechos de estos niños?
Esa es una parte que preocupa mucho a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que lo hemos dejado de manifiesto en este informe, porque precisamente es un aspecto prioritario el derecho de los niños. Tienen consideraciones especialísimas, como tú lo sabes, que no deben dejar de observarse por el hecho que convivan con sus madres. ¿La alimentación es propia, los espacios son propios? De ninguna manera, y por eso es que la propia Ley de Normas Mínimas, en su artículo 3º, en el artículo 6º y en el artículo 11 de esa ley, establece que la permanencia de los niños deberá ser con todos los elementos para que puedan tener un desarrollo apropiado y pleno. ¿Y es posible? ¿Se logra en otros países? Porque sí. Aquí me queda claro que no, pero en otros sí. Sí se logra en otros países, y no solo eso, en otros países, cuando hay presencia de menores o que la condición de las personas, de las mujeres, al ingresar a la prisión o al estar bajo un proceso y puedan tener familia con hijos menores o incluso estar embarazadas, la retención se hace en su casa y se espera a que los niños crezcan para poderlas trasladar después. O sea, hay incluso ese tipo de consideraciones. En Argentina, en Venezuela incluso se contemplan, por lo menos a nivel de legislación, ese tipo de situaciones. Y aquí de lo que se trata es de preservar el interés superior del menor. Para un menor no hay nada como estar con su madre. Y bueno, si la señora o la persona, su madre, se encuentran en situación de privación de libertad, pues esta tiene que ser en las mejores condiciones para el niño. El niño no tiene por qué sufrir, digamos, la pena que lleva la madre, ¿no? Hay varios asuntos, y por lo cual yo invito a la audiencia que pueda acudir a la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer el estudio completo. Pero por lo pronto, antes de arribar a la última pregunta, visitador, me gustaría detenerme en un caso que tiene que ver más con una falla endémica de nuestro sistema de administración de justicia penal, pero que al final impacta aquí, que es la convivencia diaria de mujeres procesadas y de mujeres sentenciadas. Se me hace un punto gravísimo y muy delicado si atendemos a lo vital que es el derecho a la presunción de inocencia. Son mujeres que pueden ser o no culpables, pero en tanto han convivido ya con mujeres sentenciadas. ¿Qué hacer a este respecto? Ese es uno de los aspectos, Mario, más importantes y más deficitarios del sistema. Esto es, la Constitución lo prevé de manera clarísima. No solo que el sistema penitenciario debe de soportarse sobre el trabajo, la capacitación para el mismo, el respeto a los derechos humanos, la educación, la salud y el deporte, que paradójicamente son los aspectos más deficitarios, sino también contempla la separación entre procesados y personas sujetas al proceso, cosa que no se cumple. Y que tú ves que las autoridades realizan muchas acciones, pero ninguna encaminada a cumplir lo que dice el mandato primigenio de la Constitución, que es separar los procesos de los sentenciados, lo cual genera, pues evidentemente, lo que tradicionalmente y en términos coloquiales dicen escuelas de crimen, claro. ¿no? Es decir, lo cual es verdaderamente sorprendente que en tantos años no se haya podido lograr esa separación, tanto en el caso de los varones como en el caso de las mujeres, y que es un aspecto que tiene que ver también con sus derechos. Como tú dices, es decir, una persona que ingresa por un delito de fraude no tendría que estar conviviendo con una persona que está dedicada a la delincuencia organizada o aún con aquellas que de fraude están ya sentenciadas, porque al momento de ingresar es un proceso, hay una presunción de inocencia ahí que se vulnera. Se vulnera ese derecho y evidentemente pues es una falta seria que la vemos de manera cotidiana, de manera muy clara. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista realizada con Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, quien es el tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para más información de este estudio, que me parece vale la pena, la puede encontrar en la propia página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa, volvemos, ya van a dar las 9:00.